conmemorar la Reforma Protestante del siglo XVI. Otro hecho importante fue el uso de la pólvora en la Guerra de los 100 Años, que finalizó en 1453. En ese mismo año, los turcos otomanos tomaron Bizancio y cortaron el comercio con Asia. Pero gracias al desarrollo de la brújula, el cuadrante, astrolabio, la construcción naval de carabelas y el encuentro de mapamundis antiguos, permitió que los portugueses hicieran su expansión ultramarina al África y que Castilla descubriera el Nuevo Mundo con Cristóbal Colón en 1492, basado en la obra Imago Mundo, o sea, Imagen del Mundo, del cosmógrafo francés Pierre Dailly. Todos estos cambios, transformaciones, eso ya es un poquito rápido, esto ya viene en un momentito. Todos estos cambios, transformaciones e invenciones, están adelante, generaron la sensación de que se estaba entrando en una época diferente, moderna. Pero, ¿cómo llamar la época entre la antigüedad y la era moderna? Pues se la llamó Edad Media, siendo el Renacimiento la transición entre una y otra. ¿Y cuáles fueron los cambios que transformaron a Europa Occidental y dieron inicio a la modernidad en el siglo XVI? Bueno, hasta aquí la introducción. Ahora trataré diferentes temas, empezando con el surgimiento del Estado Nacional moderno. Exactamente, esa es la pantalla que necesito. El Estado, como institución de poder, no existía en la Alta Edad Media, sino gobernantes fuertes que emergían de las familias nobles o principescas. En la cúspide del sistema feudal estaba el rey, que era fuente de todo derecho positivo, mantenía la paz y administraba justicia, ejercida con base en el derecho y la autoridad que le confería la unción y coronación por la Santa Iglesia. El poder del monarca se basaba en un séquito de guerreros que recompensaba a los más capaces con títulos de señores feudales, tierras y siervos bajo su dominio. Ahora, Inglaterra, como vemos del lado derecho de la pantalla, fueron los primeros estados nacionales que surgieron por guerras en torno a herencias territoriales entre ambas dinastías. O sea que por ciertos matrimonios los hijos heredaban, y si el hijo era el rey de Inglaterra, tenía pretensiones sobre esos feudos en Francia, y eso creó muchas guerras, lo cual llevó al desarrollo del Estado en cierta medida. Pasemos al siguiente cuadro. Todo comenzó en 1066. Ahí dice primero estados normandos, Inglaterra, sur de Italia. No vamos a tratar sur de Italia porque no nos daría tiempo. Veamos solo Inglaterra, pero veamos que los vikingos fueron muy avanzados. O sea, la palabra normando viene Norman, hombre del norte, vikingos. En 1066, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, cruzó el Canal de la Mancha con sus vasallos, derrotó al rey Harold en la batalla de Hastings y fue coronado rey de Inglaterra. Entonces, eso lo podemos ver en la siguiente pantalla, donde estaban los señores. Eso es un tapiz que existe en Bayeux, en la ciudad francesa, de donde 90 metros de largo bordaron todo ese proceso que se llevó a cabo en 1066. Entonces podemos volver a la pantalla anterior. Construyó muchos castillos, fortalezas en todo el país que otorgó a sus acompañantes normandos. Creó shires o condados en los que los sheriffs debían mantener el orden, recaudar impuestos y llevar ex oficio a los criminales ante los tribunales de justicia. Guillermo gobernó mediante escritos o decretos y creó la curia regis, o sea, la corte del rey o consejo de los grandes para asesorarlo. Luego viene su hijo. Siguiente, por favor. Su hijo, otra. Ahí está lo que acaba de decir, ¿verdad? Su hijo Enrique I unificó el ducado de Normandía con Inglaterra. Entonces ya tenemos esa unificación territorial. Creó el exchequer, que viene de checkers, o sea, ajedrez. En unas mesas con esos manteles anotaban las cuentas. Se llama exchequer, en donde los sheriffs entregaban 2 veces al año rollos con anotación de los ingresos de sus condados. Su nieto Enrique II Plantagenet, vean todo lo que heredó, ya es el nieto de Enrique y bisnieto de Guillermo.
De su madre, los feudos franceses de Normandía y Bretaña. De su padre, el condado de Anjou, Maine y Touraine. Lo vemos en el mapa del lado derecho amarillo. Aquitania, de su esposa Leonora, en la parte sur. Vean que la mitad de Francia le pertenecía al rey de Inglaterra. Y con ello él fue formó el reino angevino, que unió al reino de Inglaterra y fue el príncipe con mayor poder en Europa occidental, desde Escocia hasta los Pirineos. Era no solo rey de Inglaterra, sino también vasallo del rey francés, pero era más poderoso que este. En lo institucional, Enrique II amplió la Curia Regis, convirtió el Exchequer en Tribunal de Cuentas y creó una Corte de Justicia permanente en Westminster con 5 jueces y un jurado elegido por el pueblo, en donde se fue desarrollando y anotando el Common Law. Siguiente, por favor. Por irse a las cruzadas, su hijo, Ricardo Corazón de León, que les ha de sonar a muchos, dejó el reino en manos de su hermano Juan. Y este Juan tuvo que librar varias guerras contra el rey de Francia, porque este le quería quitar todos los feudos, que finalmente se los confiscó. Lo veremos en la parte de Francia más detallado. Y entonces le llamó Juan sin tierra. Y cuando Juan sin tierra, en 1215, le dijo a los varones ingleses que quería otra vez impuestos e ir a la guerra militar, a la guerra, le dijeron, lo sentimos mucho, usted ya nos ha sacado bastante, por favor, firme esta Magna Carta, lo tenemos ahí en el cuadro, y tiene que firmar la Magna Carta Libertatum hace 800 años, en la que el rey debe garantizar los derechos feudales de resistencia a los varones y las leyes antiguas. Entonces, esta Magna Carta, no en copia, en original de 1300, se encontró ahora en Harvard, y ustedes saben el problema que tiene Harvard con el gobernante del país, y le están diciendo que él tiene que obedecer las leyes. Entonces, ya cada tributo que deseaba el rey siempre debía consultarlo con la Curia Regis. Es la primera vez que se limita el poder a un rey. Siguiente pantalla. Medio siglo después, la nobleza rural y los burgueses de las ciudades, en 1264, apoyaron a los varones en un movimiento que obligó al rey Enrique III a ampliar el número de varones consejeros, dando así origen a un consejo de regencia y a un parlamento. Aunque los dos todavía no, al menos el parlamento no se reunió, pero sí ya estaba creado con una cámara alta, los lores, y una cámara baja, los comunes. Cuando ya funcionó en 1295, porque el rey Eduardo, por una guerra por Raguyena o Gascuña en Francia, necesitaba dinero, entonces reunió el parlamento en 1295. ¿Y qué pasa? Primero, los comunes dicen todo lo que necesitan, nuevas leyes o quejas para que se arreglen cosas, y una vez sanciona el rey esto y los convierte en iniciativa a ley, puede pedir los impuestos. Entonces, el Parlamento aprueba con consentimiento del pueblo, entre comillas, esos nuevos impuestos, y veremos, o cuando algún día pues vean la causa de independencia de Estados Unidos, fue por el mismo motivo, en consentimiento del pueblo. Ellos no habían aprobado impuestos que le estaba exigiendo el Parlamento británico, y por eso se independizaron las colonias. Siguiente, pasemos ahora a Francia. Ahí la formación del Estado Nacional se basó en un poder central fuerte, basado en el derecho feudal, mucho más fuerte que en Inglaterra, y en Inglaterra pues tuvo sus cambios y, como vemos, institucionales. Pues cuando quedaba en Francia vacante un feudo, el rey nombraba a su sucesor. Cada vez podía ser al hijo, ¿verdad? O a otro heredero o uno nuevo. Pero este vasallo debía jurarle lealtad. Por tal razón, tenemos el caso de este rey Felipe Augusto, cuando citó al vasallo Juan, duque de Normandía, ante el tribunal de la corte, y Juan no compareció. Entonces, ¿qué hizo Felipe Augusto? Pues como tenía derecho feudal que le asistía, le hizo la guerra, lo derrotó en batalla, le confiscó todos sus feudos franceses, y las consecuencias para Inglaterra fueron la Magna Carta Libertatum, o sea, limitación de poderes del rey. Ahora, con este mismo rey, Felipe II Augusto, empezó el ascenso de Francia.
Él reorganizó la Corte Real, sentó las bases para una administración permanente, independiente de la Iglesia y el feudalismo. Dividió la Asamblea del Reino en dos, un Consejo del Rey en asuntos políticos y un parlamento, pero aquí no de parlar, sino que un Tribunal Supremo de Justicia donde se anotaban las leyes. Los nobles ya solo van a desempeñar funciones honoríficas y la corona, eso sí, necesitaba reclutar bailíos, que es la contraparte del sheriff en Inglaterra, que son remunerados. En Inglaterra no, pero aquí sí, y deben rendir cuentas anuales de los impuestos directos, que es la talla, o sea, la tierra, e indirectos, la gabela. Siguiente, por favor. En medio siglo después, Felipe IV el Hermoso, vemos ya es un tiempo más avanzado, fines del siglo XIII, principios XIV, necesita fondos para levantar una administración burocrática y fiscal eficiente. Y entonces solicita al clero francés impuestos, pero como eso siempre se transferían a Roma, entró en problemas con el Papa. Felipe IV convocó entonces a la primera Asamblea Nacional Política, que en Francia se llamó Estados Generales, porque una orden es el clero, otra orden es la nobleza y el tercer estado es el llano, o sea, la gente de las ciudades. Vean que es en 1302, solo 7 años después de Inglaterra. Entonces, en esta asamblea o estados generales, los representantes del pueblo francés expresaron su voluntad contra el poder universal del Papa. Eso tuvo un profundo significado en el sentimiento nacional francés. ¿Qué pudo hacer Felipe IV con esos impuestos? Consolidar la monarquía, tener un tribunal de cuentas y poder sustituir por eso la prestación del servicio militar personal de sus vasallos, que es el sistema feudal, por uno pagado a sueldo a los que contrata. Entonces, ahora la rica burguesía de las ciudades empieza a emerger como el tercer estado, a la par del clero y la nobleza, y siempre esta rica burguesía pudo proporcionar fondos al rey. Conclusión: Inglaterra y Francia fueron los primeros estados que convocaron asambleas del reino, un parlamento o estados generales en donde se hacen las leyes y se decretan los impuestos, y eso les da solidez interna. Siguiente, por favor. O sea que es la época ya feudal tardía que hizo posible esa transición al Estado Nacional moderno. Antes los monarcas solo contaban con los servicios de caballería de sus vasallos nobles y sus vasallos campesinos. Pero al darse cambios en la economía monetaria, durante la Guerra de los 100 años, de 1339 a 1453, empezaron a contratar a sueldo a jóvenes ballesteros y arqueros, y también a campesinos suizos con alabardas y lanzas largas o picas, y esto contribuyó gradualmente al derrumbe del sistema feudal. Entonces, ya empezamos a ver la modernidad incluso en el uso de la pólvora, que se dice que vino de la China. Se usaba en cañones y bombardas. También los funcionarios están formados académicamente en derecho y se basan en doctrinas contractuales de la antigua Roma imperial, el derecho canónico de la Iglesia para fundamentar jurídicamente al Estado. Entonces, en toda coronación, un rey, la comunidad de súbditos como cuerpo político, entre comillas, delega su poder en el regente. Entonces, esa es la teoría contractual. Pero pronto esa doctrina se tergiversó. A la masa de súbditos se les sometió a la obediencia incondicional del monarca. Entonces, este monarca aumentó su autoridad y se convirtió en un monarca absoluto de la era moderna. Y así ya vemos algunos en el siglo XVI. Sus funcionarios ayudaron a consolidar su poder, recaudaron nuevos impuestos y aumentaron la fuerza militar. La masa del pueblo aceptó el nuevo absolutismo, especialmente la nueva burguesía, porque en estas últimas épocas la nobleza pues hacía guerritas para mantener su autonomía, y esas luchas feudales siempre le hacen daño a las ciudades y a la burguesía, como en la Guerra de los 100 años, la Guerra de las Rosas en Inglaterra. Pasamos ahora al siguiente tema, siguiente página, el movimiento conciliar. Siguiente, la reforma protestante y contrarreforma. No, yo creo que se salteó uno, ¿o no?
Se salteó aquí unas... Ahí está. Después del cautiverio babilónico de la Iglesia Católica en Francia, esta retornó a Roma, pero un grupo estaba inconforme y retornó a Aviñón, que estaba más agradable. Esta corte desplegó entonces gran pompa y una administración suntuosa y un sistema financiero que grabó a toda la cristiandad occidental, porque vendían muchas indulgencias, palios, indultos, hacían reserva de cargos eclesiásticos, medias sanatas, en fin, cobraban cualquier cosa y el clero no podía heredar nada porque todo se lo quitaba a la iglesia. Entonces, con eso gastaban para construcción de iglesias, obras artísticas, pero también para gran pompa. Algunos papas hasta se entrometieron en la política europea y entraron en conflictos con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y con el rey de Francia. Esta situación escandalosa y anómala provocó fuertes críticas de varios filósofos. Entonces ahí solo te dan los nombres, pero les voy a decir lo que cada uno brevemente dijo. Marsilio de Padua, de la Universidad de París, sostenía que los gobiernos son para mantener la paz y el orden. O sea, él veía mucho conflicto con el emperador alemán y innecesariamente que el Papa obstruía la paz por querer ejercer los poderes imperial y pontificio, causando desorden y discordia en la cristiandad. Y además el papado vivía en lujo. Entonces a él se le considera como uno de los promotores de la reforma protestante. William de Ockham era un monje franciscano y teólogo de la Universidad de Oxford, quien defendía la doctrina de la pobreza de Cristo y de los apóstoles. Consideraba que la soberanía papal era una herejía y un desastre para Europa por causar tantas discordias. John Wycliffe, también de la Universidad de Oxford, se rebeló contra la autoridad espiritual y temporal del pontificado, afirmando que la Biblia que él tradujo al inglés era la única fuente de autoridad. Predicó contra la confesión y las indulgencias y los bienes temporales de la iglesia. Acuérdense que la iglesia tenía los estados pontificios en toda la mitad de Italia y siempre la mantuvo desunida. También Wycliffe propugnó por una iglesia nacional que debe vivir en evangélica pobreza. Juan Hus es un profesor de la Universidad de Praga. Él estudió las doctrinas de Wycliffe y atacó la corrupción de la iglesia. Y si vemos, él va a morir en el concilio que se desarrolla en Constanza, en 415. Tanto Wycliffe como Hus creían en la relación directa del creyente con Dios, expresada en la fe y en las buenas obras, no en el ceremonial o los sacramentos. Como reformador, Juan Hus dirigió un movimiento nacional que se separó de la Iglesia romana y como tal se constituyó en precursor del movimiento de la Reforma de Martín Lutero. Había otros dos profesores de la Universidad de París. Pierre Daly es que hizo ese Imago Mundi que utilizó Cristóbal Colón. Era filósofo, cartógrafo, geógrafo, teólogo, obispo, bueno, era de todo. Y él y Gerson exigieron la reforma de la iglesia en caput en membris, o sea, en cabeza y miembros, en un concilio general que debería convocarse. Entonces, aquí viene página siguiente, el movimiento conciliar, ahí se reúnen en Pisa, ¿verdad? Y eligen un tercer papa. ¿Y ustedes creen que los otros papas renunciaron? No, había 3 papas, hasta que los lograron separar o murieron, no sé. El de Constanza duró un poquito más, 4 años. A ese concilio llegó el emperador que presidió 33 cardenales, 900 obispos y 2000 doctores. Y por primera vez se votó por nación. O sea, hasta entonces no existía ese concepto, podríamos decir. Se decidió que la nación francesa, la inglesa, la italiana y la alemana votarían ahí los siguientes 3 puntos. Mantener la unión de la iglesia, la reforma en caput et membris, que nunca se realizó, y pureza de la doctrina. Sin embargo, con el tiempo, tanto el emperador alemán como el rey francés dejaron de apoyar el concilio y vino un papa en 1459 que declaró herética la doctrina conciliar y por lo tanto toda esta reforma interna quedó pospuesta.
Ahora sí entramos a Alemania, siguiente página. La reforma protestante en Alemania ya empieza a dar avisos desde mediados del siglo XV. En las dietas imperiales y estatales de Alemania se expresaban quejas o gravámina de la nación alemana, que expresaban el descontento y la amargura general entre la población común por la riqueza de la iglesia, la laxitud de los papas, el relajamiento espiritual y moral del clero y en los conventos, la vida de lujo del alto clero, la venta de indulgencias por el papado para construir la catedral de San Pedro. Entonces, este último hecho fue lo que revoloteó en Martín Lutero, y un 31 de octubre de 1517, ese es el día antes de Todos Santos, y lo hizo precisamente ese día para que al día siguiente, cuando todo el mundo llegaba a la iglesia, pudiera leer, aunque no todo el mundo sabía latín, ¿verdad? Su proclama con 95 tesis que él clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis cuestionaban la venta de indulgencias que prometían liberar de ciertos castigos a la gente que los compraba en el purgatorio. La proclama fue traducida rápidamente del latín al alemán, y la imprenta, que había sido inventada por Gutenberg a mediados del siglo XV, se encargó de difundir sus escritos en toda Alemania y en el extranjero. Para Lutero, la Biblia era la única autoridad. Siguiente pantalla. La Biblia era la única autoridad y fuente de la verdad sobre la revelación de Dios y las enseñanzas de Cristo. Para él, la salvación del alma se justificaba únicamente por la fe en Jesucristo y no por las buenas obras, porque él, como teólogo, había pues estudiado bien la Biblia, era doctor en teología, y había encontrado en la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea, de principio a fin, y el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero concluyó que el hombre se redime a los ojos de Dios no por las buenas obras, sino por la fe y solo por la fe. Al cuestionar Lutero las prácticas, abusos, y enseñanzas de la Iglesia Católica, únicamente buscaba su reforma, pero el Papa lo excomulgó por desafiar su autoridad. En cambio, el joven emperador Carlos V citó a Lutero una dieta imperial en Worms en 1521. O sea, digo joven porque tenía 21 años. Carlos V, y asesorado por su secretario, pues él tenía que defender la teocracia medieval con el Papa. Pero únicamente le pidió a Lutero ahí retractarse de sus escritos. Ahora, como vemos, hay falta de diálogo, hay incomprensión de parte de las autoridades del imperio y de la iglesia, y total que el movimiento religioso que provocó Lutero dividió a la cristiandad occidental en dos bandos, lo cual no había sido su intención, sino reformar la iglesia. Entonces, sí, en un principio él se refugió en el castillo de Wartburg, a donde lo llevó el príncipe elector Federico III el Sabio, y ahí tradujo la Biblia al alemán y creó prácticamente el alto alemán, porque todas las regiones vivían de dialectos, igual que en Inglaterra y en Francia y en otras partes. Entonces, pasemos a la siguiente pantalla. La reforma protestante, que en un principio fue religiosa, se transformó en un movimiento político, apoyado por la nobleza alemana, pues los príncipes del imperio apoyaron a Lutero en aras de mantener su autonomía frente al emperador. Quiere decir que el emperador estaba por encima de todos estos príncipes y condes y marqueses, pero el emperador quería pues crear un sistema que gobernaba, y ellos querían mantener su autonomía, como veremos lo mismo en Francia y otras partes. Y entre el campesinado alemán también hubo, es decir, se preguntaron por qué, si se hablaba de la libertad religiosa, los mantenían a ellos en servidumbre feudal. Entonces ellos mezclaron la protesta con el orden social
y estalló una gran revuelta campesina que Lutero no apoyó, porque él en la Biblia encontró que todo cristiano debía someterse a las autoridades superiores. Está en San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 6. En consecuencia, el sistema feudal de servidumbre se mantuvo en Alemania hasta inicios del siglo XIX. Imagínense, cuando Napoleón introdujo su código civil y empezó a liberar de la servidumbre al campesinado de los países que él ocupaba. Ahora, si bien el emperador Carlos V indujo al papado a realizar una contrarreforma católica que condenó las herejías e introdujo algunas reformas en la Iglesia romana, nunca se realizó esa reforma en Caput et Membris. Y finalmente, el hermano del emperador, que sí tenía más tiempo y ya no estaba tan ajetreado por tantas guerras como Carlos V, en 1555 firmó en Augsburgo la paz religiosa, que ordenaba una división religiosa en estados protestantes y católicos para mantener la paz. O sea, no existía la tolerancia, por eso el principio era cuius regio eius religio, o sea que de quienes es el reino es la religión. Si alguien era un príncipe protestante, el pueblo tenía que ser protestante, y si era católico, el pueblo tenía que ser católico, y así no había problema. Y quien quería pues cambiar de religión tenía que cambiar de territorio. Siguiente, por favor. El resultado fue una profunda división religiosa en Alemania, pero también en Europa. En Francia y Ginebra surgió el calvinismo, y en Suiza y Holanda el anabaptismo. En los Países Bajos, aquí está lo de la ética, el calvinismo. ¿Podemos pasarla para después? Adelantarle lo que estaba diciendo, es que ahí se me trastocaron. Exacto. Inglaterra y Países Bajos se vuelven protestantes y se separan de Roma. Van a tener gobiernos parlamentarios con los cuales ya habían empezado y una economía que empieza a desarrollarse, lo cual voy a explicar de último. España y Francia son países católicos y tienen monarquías absolutistas. Eso es muy extraño, pues esas correlaciones. En España incluso se cierran a las ciencias y a la tecnología, y la Inquisición adquiere auge y siempre se queman herejes en autos de fe. Tampoco se cambia el orden político, económico y social, y por el resto pues hay guerras religiosas en toda Europa. En Holanda, donde Felipe II va a querer imponer el catolicismo. En Francia, entre el calvinismo, como dijimos, hay guerras y en el Sacro Imperio Romano la peor es la de los 30 años, 1618 al 48, hasta que viene la paz de Westfalia y se crea un nuevo orden europeo. Por primera vez, no Naciones Unidas, pero sí un nuevo orden europeo que se destina ahí. Podemos pasar ahora a lo del calvinismo, por favor. Juan Calvino, un francés, explicó la salvación del alma en términos de incierta predestinación. Esta se entendía como el deseo de la mente terrena de averiguar los designios de la voluntad divina, o sea, querer saber si se salvarían o no. Muy pronto los calvinistas interpretaron la idea de la salvación en el sentido de que Dios hacía virtuosos a los elegidos. Es decir, se buscaban señales de la gracia divina para saber si ese era uno de ellos, y entonces veían que había resultados de esa virtuosidad. La virtuosidad se manifestaba en la industriosidad, el trabajo, el ascetismo mundano. Sin embargo, con el tiempo esas características ya no fueron la señal, sino la entendieron como el medio para alcanzar la salvación, por lo que se dedicaron al trabajo, fueron industriosos y no malgastaron las ganancias en la vida mundana. Entonces este calvinismo tiene mucha acogida entre los pueblos y culturas que de por sí ya lo enaltecían. Max Weber, el sociólogo, fue a parar a una de esas porque lo enviaron a donde parientes, y él descubrió todo eso en su obra, que describe en su obra. Entonces, esos pueblos ya enaltecen de por sí el trabajo manual, como los holandeses, los suizos, diseñan la vida ociosa, contemplativa, precisamente todo lo contrario de lo que hacían quienes crecieron con una mentalidad medieval o señorial y veían en el trabajo
manual, algo de, disculpen, entre los calvinistas, así veían el trabajo manual algo de villanos y que ocupaba un lugar bajo en la escala de valores. Entre los calvinistas surgió una nueva moral económica. Esa nueva moral justificaba y dignificaba las ideas burguesas que defienden el beneficio y lucro comercial o industrial. Entonces, si en un principio prevaleció la sobriedad y austeridad, con el tiempo estas ideas desembocaron en el liberalismo económico que dio auge a la burguesía, el capitalismo y el industrialismo. Y sabemos que muchos calvinistas se fueron a Manhattan con los holandeses y ahí desarrollaron precisamente el capitalismo. Bueno, siguiente entonces nos salteamos la que estaba otra. Así, desarrollo. Ahora ya paso a los estados. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Veamos qué pasa con Inglaterra, con la dinastía Tudor. Con la dinastía Tudor, Inglaterra pasó de una economía agrícola, productora y exportadora de materias primas, principalmente lana, a un país industrial, manufacturero y comercial exportador. Eso era así en la época de Enrique VII. Él heredó el trono prácticamente al ganar la Guerra de las Rosas, que duraron 30 años. En 1485, pues derrotó al rey anterior que dijo un caballo por un reino. Ustedes ya saben quién es, Ricardo, no sé cuántos. Y él, Enrique VII, pero es que sentó las bases de una monarquía fuerte, haciendo poco uso del parlamento, pero ya lo usa. Adquirió mayor fuerza y estructura interna durante el divorcio de Enrique VIII de Catalina de Aragón. En 1534, Enrique VIII se separó de Roma, secularizó el Estado, creó la Iglesia Anglicana, colocándose a la cabeza de la misma, disolvió los conventos y puso en venta sus tierras. ¿Quién se favoreció con la venta de las tierras de los conventos? La gentry, la pequeña nobleza rural y también alguna burguesía. Siguiente, por favor. Las nuevas técnicas agrícolas y los cambios en la tenencia y uso de la tierra hicieron prosperar las actividades empresariales de la nueva clase burguesa y la gentry, que estaba bien representada en la Cámara de los Comunes. Los terratenientes expulsaron a los inquilinos, o sea, los campesinos que tenían derecho a uso de tierras, y formaron cercamientos, o sea, enclosures, para criar ovejas. Vendían la lana a mercaderes que la distribuían en gran parte del área rural bajo el sistema de reparto a domicilio, a gente expulsada de los enclosures que la hilaba, cardaba, tintaba y elaboraba telas. Estas las recogía el repartidor y que vendía en el mercado. Y así fue como Inglaterra creció económicamente, exportó dichos productos con valor agregado y otras materias primas, y fue un país muy productivo también en otras áreas por el uso del carbón. Mediante el Parlamento se autorizó la formación de compañías marítimas. La de Moscú, la del Báltico, el Levante, la de Francia, España, las Indias Occidentales y Orientales y otras. En 1571 se fundó la Bolsa de Valores en Londres. A la par de Holanda, Inglaterra tenía la organización comercial más avanzada en Europa. Se crearon fuertes asociaciones de mercaderes, como los merchant aventureros y otros. Estos exportaban productos a otros países. En 1588, vamos a explicar eso más adelante mejor, España intentó invadir Inglaterra, pero fracasó. Y entonces Inglaterra vivió una época dorada bajo la reina Isabel I, que sentó las bases para el ascenso de una potencia capitalista e imperio colonial. En 1584, Sir Walter Raleigh fundó la primera colonia inglesa en Norteamérica, Virginia, y a fines del siglo XVI, Inglaterra vivió una época de apogeo cultural con las obras de Shakespeare que forjaron la lengua inglesa, o sea, un poquito más tarde que Lutero en Alemania. Los Países Bajos. Los Países Bajos tienen los agricultores más productivos de Europa. Desde siglos atrás se esforzaron por ganarle tierra al mar, por eso Países Bajos, invirtiendo en la desecación de lagos, marismas, el cultivo de turberas, la construcción de diques, pero también de muchos barcos. Se formaron compañías de mercaderes que ganaban la tierra, la vendían o alquilaban a granjeros cultivadores de trigo
Estos vendían caro el trigo, pero consumían centeno barato que importaban del Báltico. También crearon ganado. Con este ganado pues abonaban la tierra, producían y vendían quesos a otros países. Con el abono fertilizaban los campos, la gente vean que en Holanda la gente no se molestaba en colectar desechos urbanos y limpiar las ciudades. Incluso el estiércol de paloma vendían encarretadas y así fue como las ciudades se mantenían salubres. Cultivaban huertos con cebada y lúpulo para la industria cervecera y se especializaron en flores y bulbos y desarrollaron la tulipomanía. Siguiente. Al heredar Felipe II de España, los Países Bajos, de Carlos V, su padre, los más de 200 centros industriales y comerciales, los más prósperos y florecientes de Europa, más los puertos de Rotterdam y Amberes, le rendían 7 veces más ingresos fiscales que la plata proveniente de sus reinos americanos. Pero al extenderse el calvinismo a los Países Bajos, nació un sentimiento anti-español hacia un rey que no consideraban su señor natural. Era diferente, porque restringía sus libertades políticas y religiosas. Felipe II estableció con todo rigor la Inquisición y se opuso a la participación de los estados generales en el gobierno. Entonces, como consideraba que los holandeses eran rebeldes y herejes, que eran sinónimos, y subvertían el orden, mandó a ejecutar a 2 nobles. Los holandeses iniciaron entonces una guerra de liberación nacional. Las 7 provincias del norte formaron la Unión de Utrecht y los Países Bajos se independizaron del tirano y quebrantador de la ley español en 1581. Holanda presidió la Asamblea de los Estados Generales que promulgaron su constitución y fueron gobernadas por el estatuder Mauricio de Orange. La bolsa o mercado organizado para el comercio de mercancías e instrumentos financieros residía en Brujas, pero se trasladó luego a Amberes y finalmente a Ámsterdam, en donde ahí la ciudad esta se convirtió en el centro del nuevo Estado-nación neerlandés y en el centro financiero de Europa hasta la Revolución Francesa. Veamos ahora Francia. Siguiente, por favor. Francia competía por el control del comercio español, al igual que otros países excluidos de la donación papal del Nuevo Mundo. Pero al ingresar el calvinismo vivió una etapa de masacres que empezaron precisamente en 1562 contra los hugonotes. Y fue precisamente en la boda de ese Enrique IV de Navarra, que está ahí resaltado con rojo más abajo, y una hija de la familia Valois que estaba en el trono. Pero todo esto llevó a guerras entre los Valois católicos y los Borbones calvinistas, que se unió a esta guerra luego la familia Guisa, que también católica. Ahora son 3 familias que pelean por el trono. Entonces siempre de guerra religiosa se vuelve guerra política. Finalmente, en 1589 hay 3 Enriques, de Guisa, de Valois y de Navarra. Y matan a uno, uno mata al otro, el otro lo mata un monje y finalmente en el lecho de muerte le dice a Enrique IV de Navarra que él asuma el trono. Y tiene que levantar la agricultura e industria de un país devastado. Pero como todavía no ha ocupado la capital París, decide convertirse al catolicismo, que es la religión de la mayoría, y mantener así unida a Francia. Y en 1594 entra y dice: París bien vale una misa, que es un dicho muy famoso de él. Pero es asesinado en 1610 y su hijo Luis XIII, que todavía es menor de edad, no puede gobernar, y sino la esposa de Enrique IV, o sea, la madre, María de Medici, la segunda esposa, porque con la primera, que se casó en 1562, pues no hubo matrimonio, cada quien se fue por su lado. En 1614, esta María de Medici deja de convocar a los Estados Generales. ¿Saben cuándo se convocó la siguiente vez? 1789. Pasaron 175 años para que estallara una revolución, por lo que vamos a ver que es el absolutismo. En la minoría de edad de Luis XIII gobernó el cardenal Richelieu,
quien combatió la nobleza antimonárquica y los hugonotes. También levantó un ejército permanente y creó el cargo de intendentes de provincia, quienes debían recaudar los impuestos, reclutar soldados para el ejército y fomentar la economía. Entonces la figura del intendente se vuelve importante. Lo que era antes el bailío ahora se llama intendente y tiene que aportar mucho. Pero en 1643 muere Luis XIII y su hijo Luis XIV apenas tiene 5 años. Entonces el regente se vuelve el cardenal Mazarino, un hábil diplomático que al morir en 1661 deja a Luis XIV en el trono y le dice que gobierne. Tiene apenas 23 años, pero este joven asume el gobierno y llevó el absolutismo real a su máxima expresión con la célebre frase: el Estado soy yo. Su reino representaba la culminación de un proceso de creciente autoridad monárquica. Nunca antes un monarca europeo había acumulado tanto poder y autoridad sobre su ejército y la administración estatal como él. Él fue el modelo prácticamente para otros en Europa. Llevaba un tren de vida fastuoso en la corte de Versalles, construida por él. Mantenía un gran ejército en pie para diversas guerras de expansión que emprendió. Tenía 30 intendentes nombrados que administraban. Llegó Miguel acá, muévelo. Y la nobleza ocupaba altos puestos en el ejército, la provincia y la corte. La economía de Francia estaba al servicio del Estado. Buenos días. Entonces, por favor, nos salteamos, falta ver el siguiente. Sí, por favor. Se me olvidó decir. Sí, aquí está todo lo que acabo de decir. Gracias. Y cuando llega aquí al final y dice que aumentó la burocracia de 600 a 10,000, ya se imaginan por qué. Bueno, entonces pasemos a la siguiente pantalla. Ahí tenemos pues que este es un sistema económico al servicio del Estado que el gobierno controla y fomenta las exportaciones de bienes manufacturados de alto valor comercial, cobren los impuestos y prohíbe exportaciones de materias primas, porque esas se deben transformar en el país, agregarle el valor agregado. Y entonces, ya saben que el mercantilismo lo creó Juan Bautista Colbert, un excelente administrador que promovió nuevas industrias, fomentó el comercio internacional, mejoró el método de recaudación fiscal y aumentó significativamente los ingresos. Este sistema es la base para ejercer absolutismo, porque sin impuestos aduanales directos o indirectos no se podía mantener tal ejército, esa administración y la fastuosa vida en la corte. También se incrementó el comercio interno eliminando aduanas interiores, construyendo caminos por tierra y agua, subvencionando facturas artesanales, creando monopolios estatales y compañías comerciales. Se fomentó la navegación marítima y la política colonialista en Norteamérica. Ustedes saben que ellos colonizaron la parte del Canadá y bajaron por el río Mississippi, llegaron a la Luisiana. También se apropiaron de la parte oriental de la isla de la Española, que se llama hoy Haití, Santo Domingo, donde cultivaron mucha caña de azúcar, y ahí se provocó la primera guerra de independencia en Latinoamérica. Bueno, pasemos ahora por el último a España. Castilla, España, porque en Castilla empieza y el término final siempre utilizamos España, que al principio no es lo mismo. España. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 no significó la unión de sus reinos, pero sí creó una fuerza militar y política sin igual. Isabel heredó el trono o la corona en 1474, pero el rey de Portugal y cierta nobleza apoyó a Juana la Beltraneja para estar más libre, sabiendo pues que Isabel iba a hacer algo diferente. Sin embargo, fue derrotada esa nobleza cortesana y solamente se le admitió en algunos altos cargos del Estado. Durante pasada esa guerra, los reyes católicos continuaron el largo proceso de la reconquista de España, de Granada, el último reino islámico en la península, que concluyó el 2 de enero de 1492.
Entonces, como dice al final, se da la unificación nacional, territorial y religiosa y se expulsan a los moros y judíos, se impone el catolicismo y la limpieza de sangre, que es sinónimo de ser cristiano antiguo y de identidad española. Por favor, la siguiente pantalla. Luego, en ese proceso de reconquista ayuda a la Santa Hermandad, las órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava. En 1481 los reyes católicos tienen el permiso de establecer la Inquisición y en 1486 la Santa Sede otorga el patronato real de la Iglesia a los reyes católicos. Pero España ha heredado una agricultura rica con huertos y regadíos eficientes de los musulmanes en Valencia, Andalucía. Pero como les había mencionado, esa mentalidad señorial y falta de incentivos y habilidades es que no se conservaron los sistemas de regadío, ni la productiva agricultura, ni los conocimientos moros. Los reyes van a gobernar mediante un sistema de consejos medievales, que son el Consejo de Castilla, Aragón, Justicia, Estado, Hacienda y Guerra. O sea, es diferente a Inglaterra y Francia, es lo único que estoy aquí mencionando. Por favor, la página siguiente. En abril de 1492, Isabel de Castilla apoyó al navegante Cristóbal Colón en la búsqueda de una ruta hacia el lejano oriente, pero por occidente. Entonces, esto llevó al descubrimiento y colonización de un nuevo continente que se incorporó a la economía europea. Y Magallanes y Sebastián Elcano enlazan América con Asia y también Europa, lo cual pues da la primera globalización del orbe y favorece el desarrollo económico y político de los nuevos estados modernos, sobre todo los del Atlántico Norte como España, Francia, Países Bajos e Inglaterra. La colonización española de América no solamente es la implantación de la lengua, costumbres, religiones, derecho e instituciones hispano-católicas, sino también significa la explotación de la mano de obra nativa a través de la esclavitud, la encomienda y los repartimientos de trabajo. También se dedica a la explotación de yacimientos de oro y plata y ciertos productos agrícolas que se envían a España, mientras España exporta productos manufacturados a las colonias. Siguiente, por favor. Y a mí no me escribieron. Ay, no me sentí tan mal. ¿Cuál es la consecuencia? Decaen las pocas industrias españolas fomentadas en la época de los reyes católicos, porque es más barato importar productos extranjeros que producirlos. ¿Y por qué? Pues esa afluencia de oro y plata que empieza a venir, ¿verdad? Después de 1545, cuando se descubren minas en México y Perú. La agricultura en España, ahí los grandes terratenientes ausentes, como la nobleza y la iglesia, arriendan pequeñas parcelas a los aparceros. Pero estos descontinúan el trabajo de campo por la falta de capital y caen en una situación de peonaje o servidumbre. Y cuando los terratenientes deciden cultivar cereales, las cosechas no alcanzan y se tiene que importar trigo. Entonces ahí vemos cómo los países industrializados son más en otros. En 1545, como les dije, viene la afluencia de oro y plata a España y se da lo que es algo desconocido en Europa, la revolución de los precios o inflación, que se extiende hacia donde Felipe envía ejércitos como los Países Bajos, Francia e Italia. Siguiente, por favor. A las conclusiones, sí. España libera una batalla de Lepanto que gana derrotando a los turcos musulmanes. Pero el corsario inglés Francis Drake ataca a la flota americana en alta mar y toma su tesoro. También Drake ataca el puerto de Cádiz y eso indigna a Felipe II, quien en 1588 envía la Armada Invencible a Inglaterra a apoderarse del trono. Pero la Armada Invencible sufre destrozos en el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Retorna únicamente la mitad de los galeones y una tercera parte del ejército. Sí. En 1591, por la necesidad de fondos, Felipe inicia la venta de cargos públicos y las composiciones de tierra en las colonias.
En el siglo ese XVI, se fue por y dejó decirlo, tirado. pues ya reducido, España fue el país Él hegemónico la en llamó por Europa, teléfono pero en el y entonces 17 volvió y ya dijo que eso era continúa censura. desgastándose económica Imagínate y que la militarmente queríamos por guerras censurar. religiosas de hegemonía en Qué diversos cagada. escenarios de Pues es Europa. que Comienza la interrumpirla decadencia para política, por favor. económica y Pero comercial estaba y el pensando centro de cuando poder de dice Europa se traslada a mentira, los Países Bajos, Si es luego buenísimo. Inglaterra, y esos dos países son los que Felipe siempre había atacado para dominarlos y erradicar su religión. Y eso sería entonces, no, todavía falta otro más, el último. Conclusiones. Inglaterra y los Países Bajos son altamente productivos, superan a otros estados en productividad y comercio marítimo. Ambos tienen gobiernos parlamentarios donde está la alta burguesía y la gentry. Las actividades agrícolas y artesanales y empresas comerciales y marítimas son las actividades de estos señores. Mercaderes exportan sus productos a varias regiones del mundo y estas son las dos potencias líderes capitalistas y protestantes que desarrollaron las ciencias y tecnología en el siglo XVII y la revolución industrial en el XVIII. Francia ha crecido, pero hasta bajo el absolutismo del Luis XIV en el siglo XVII. Su sistema económico mercantilista está al servicio del Estado, tienen que mantener una corte fastuosa y el gobierno controla el desarrollo económico. Los impuestos que entregan la sociedad sostienen a la corte, el ejército, la administración. Y la última página. España incorpora el Nuevo Mundo a su economía y a la europea. Siglo XVI, el país hegemónico por afluencia de oro y plata americana, descuida su industria artesanal y agrícola, pero importa productos. Sistema económico favorece a grupos económicamente fuertes. No se impulsa un capitalismo mercantil incluyente. Crisis económicas afectan a la economía y el desarrollo comercial ultramarino. Se da un desgaste por guerras religiosas y hegemonía en Europa. Y en el siglo XVII se dan constantes crisis económicas y devaluación de la moneda. Hay poca voluntad de los monarcas de gobernar y ponen avalidos. El sistema burocrático administrativo es engorroso e ineficiente. Hay una débil recaudación fiscal, corrupción, venalidad, venta de cargos públicos, aunque eso se da en todos los países, sobre todo también en Francia, y las camarías mercantiles se enriquecen en connivencia con la burocracia. Pero lo que pasa es que socavan la soberanía del Estado y en España el imperio colonial languidece. Hasta aquí, muchas gracias por escuchar. Giovanni. No sé si sea correcto decir una renuncia al deseo, pero sí. Hola Regina, no sé si nos escuchas. Isa. Isa. Vino Giovanni. No vino. Bueno. Y se fue. Es que no me puede interrumpir y ahorita ellos no me van a oír. Y se fue. Yo la vi escuchando hablando ahí, entonces no la interrumpí y le dije, pero me dijo que le... Pues lo estudié en Sumer, ¿no? O sea, 2000 años antes de... Camilo, ya. Entonces, esta es ciudad más llevadera, un poco más llevadera, Regina, ¿nos oyes? No. no para aceptar una vida de pobreza y para aprender a aceptar. Bueno, vamos a ver. Te vamos a escribir. No pienso, se están diciendo en modo pensar en el tema. No, pero espérate porque antes de seguir con el explícito, volviendo a la... Porque ahora... a la historia, ¿no? Entonces dice Esteban... Bueno.
Bueno, tenemos un problema importante de comunicación con la doctora Wagner. Tú no nos oyes, ¿no? Nos sigues sin oír. Regina, ¿nos oyes? Ah, nos oyes. Ahora el problema es que no te podemos oír a ti. Bueno, podemos hacerte las preguntas por el chat y tú leerlas, si es que hay preguntas. ¿Ves en este caso el chat? O sea, ahora sí que nos oyes. Ahora sí. Entonces, de todas formas hay otra cuestión. Aquí el problema que tenemos ahora es que si hacemos preguntas, tú no nos vas a poder... Ahora creo que se ha ido. No sé si tenéis alguna pregunta, pero el problema ahora es inverso. Entonces, aunque nos oigan las preguntas, no vamos a poder contestarlas. Estela, no sé si tus alumnos tienen alguna pregunta.